La fe que vence lo imposible. Hay muchos momentos en nuestra vida donde enfrentamos situaciones que parecen imposibles, donde vemos montañas de problemas levantarse frente a nosotros, donde sentimos incertidumbre de no saber cómo avanzar. Pero es en esos momentos donde debemos aferrarnos a las palabras de Jesús que Él dijo en Mateo 17:20. Él dijo: de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza y no dudaren en su corazón, podrían decir a esa montaña que se mueva y lo hará. Vas a enfrentar situaciones difíciles en tu vida. Vas a enfrentar problemas y situaciones que parecen imposibles de vencer. No es si van a venir los problemas, es cuando van a venir. No es si van a venir las circunstancias difíciles, es cuando van a venir. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es imposible que no vengan los tropiezos. Pero en ocasiones hay situaciones tan difíciles, tan oscuras, tan terribles, que parece imposible que vamos a salir vivos de esa situación, que parece imposible que vamos a salir victoriosos, que vamos a poder seguir adelante con nuestra vida, con nuestra familia. Esos momentos llegarán, pero es en esos momentos donde debemos recordar que a cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe, y que en el momento que necesitemos utilizar esa fe, aparecerá. Tú no necesitas darte cuenta si tienes los brazos o no. En el momento que necesitas utilizar los brazos, los usas. Lo mismo sucede con la fe. Dios ha puesto fe en ti, ha puesto fe en tu vida. Él te ha dado una medida de fe y hoy vamos a aprender cómo utilizar esa fe en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, en los momentos más terribles en tu vida. Porque en el mundo en que vivimos enfrentaremos el caos. Vivimos en una creación caída, gobernada por Satanás. Y es imposible que no vengan los tropiezos, vendrán. Pero el Señor no te ha dejado solo. El Espíritu Santo está sobre tu vida. La palabra de Dios está contigo. Y Él te ha dado una herramienta, un arma poderosa llamada fe. Y hoy vamos a ver la fe que vence lo imposible. En Mateo 17:20 Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decir a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. En mi experiencia he aprendido que no se trata de lo que yo pueda hacer por mis propias fuerzas, sino de lo que Dios puede hacer. Cuando me enfrento a lo imposible, confío en su poder, y Jesús me enseña que con fe todo es posible, porque para Él todo es posible. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de nuestras fuerzas, se trata del poder de Dios. No se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que tú le permitas hacer en tu vida a través de tu fe. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros muchas cosas son imposibles, muchísimas cosas. Pero cuando confiamos en el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, el creador de todo, para Él no hay nada imposible. Para Él no es imposible sanarte de una enfermedad mortal. Para Él no es imposible bendecir tu vida aun cuando estés pasando por la crisis económica más terrible que jamás hayas enfrentado. Para Él no es imposible sanar tu matrimonio, esa crisis familiar. Para Él no hay imposible nada. Él es todopoderoso. Si tenemos fe en el Señor, podremos ver lo imposible. Quizás el médico dice que es imposible, el banco dice que es imposible, el contador, el abogado dicen que es imposible, y para ellos lo es, pero para nuestro Dios no. Ahora en Marcos 11, el verso 22 al 24, Jesús dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón,
sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando activamos nuestra fe en oración, cuando creemos que Dios lo puede hacer, activando nuestra fe por medio de la oración, el Señor dice que vendrá. En este pasaje recordamos que la fe que agrada a Dios es la que lo hace sin dudar de Él. Cuando oro debo hacerlo con la certeza que Dios ya está obrando. Pero claro, vendrá la duda, vendrá el desazón, vendrá el sosiego. Debes recordar que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tu mente puede estar divagando en momentos, tu mente puede estar encarcelada en medio de la duda y el temor, pero con la certeza que hay en tu corazón, reprende la duda de tu pensamiento y le dices a esa mente: cállate, basta, todo pensamiento debe ir cautivo a la obediencia de Cristo, porque si Él lo dijo, yo lo creo, y si Él lo dice, yo lo voy a ver en mi vida. Ahora dice en Jeremías 32:27: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y esa es la pregunta en la que debemos reflexionar cuando estamos atravesando tiempos difíciles y caóticos. ¿Habrá algo difícil para Él? Él fue el que dividió el mar para que su pueblo pasara en seco cuando los egipcios estaban detrás de ellos para matarlos. Él fue el que alimentó a 2 billones de personas en el desierto. Él fue el que hizo que una mujer estéril y anciana concibiera y diera luz a un hijo. Esa mujer se llamaba Sara. Él es el Dios de los imposibles. Para Él no hay nada difícil. No hay nada que Él no pueda hacer. Y Él puede obrar en tu vida en el poderoso nombre de Jesús. En momentos donde las circunstancias no tienen sentido, es necesario entender que Dios es todopoderoso. La fe no se basa en las circunstancias. Ese es el segundo punto. La fe no se basa en las circunstancias. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En momentos donde las circunstancias no tienen sentido, cuando todo parece ir en contra, debemos aprender que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que esperamos. La fe es confiar en que Dios tiene el control de todo, aunque no podamos ver el resultado de inmediato. Romanos 4, 18 y 21 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios, plenamente convencido de que el que lo había prometido era también poderoso para hacerlo. No se trata de lo que estamos viendo. De eso no se trata la fe. La fe se trata de lo que Dios prometió en su palabra y lo que estamos esperando que Él haga. Cuando a Abraham se le prometió que iba a ser un padre de multitudes, era un anciano, su esposa estéril. No había ninguna esperanza, no había ninguna forma de que pudiera ser una realidad en su vida, pero él no se debilitó en fe, dice la Biblia. Él se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Y eso es una clave para mantener la fe vigorosa y fuerte, para seguir creyendo en medio de las circunstancias adversas. Dale gloria a Dios. Abraham se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Por eso Dios le cambió el nombre. Cuando él se llamaba Abraham, Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes.
que significa el padre de muchas gentes. Así que cuando Abraham pronunciaba su nombre, decía: yo soy el padre de muchas gentes, y de esa forma fortaleció su fe, dándole la gloria a Dios cuando esas cosas aún no se estaban viendo, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso la fe no se trata de tus circunstancias. Tus circunstancias pueden decir todo lo contrario. El diagnóstico puede decir todo lo contrario a lo que tú crees, a lo que Dios puede hacer. Pero no se trata de tus circunstancias. Se trata de lo que Dios prometió en su palabra. La fe no se basa en circunstancias. Como Abraham, también he tenido que creer en contra de toda esperanza. La promesa de Dios siempre prevalece, y cuando me fortalece puedo glorificarle en medio de la adversidad. En el Salmo 37:5 dice el Señor: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios tiene el poder para obrar. Debes entender que la fe se pone en práctica cuando oras, y la fe se fortalece cuando tú le das la gloria a Dios, porque así se fortaleció en fe Abraham. Quiero hablar del testimonio de George Mueller, un gigante de la fe. En la carta de Santiago, en el capítulo 2 y verso 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La historia de George Mueller me inspira profundamente y debería inspirar a cualquier cristiano en este mundo. Este hombre vivió una vida de fe inquebrantable, confiando completamente en Dios para proveer, sin pedir ayuda a los hombres. Una vez en su orfanato, George Mueller llegó a tener más de 3,000 niños y nunca pidió ayuda gubernamental ni de ninguna institución. Simplemente confió en la provisión de Dios porque sabía que Dios le había llamado. Una vez en su orfanato, los niños se sentaron a la mesa para desayunar sin tener nada de comida. 3,000 niños sentados a la mesa. Sin embargo, Él les pidió que oraran, agradeciendo por la comida que aún no había llegado. Milagrosamente, un panadero, un lechero, aparecieron con suficiente comida para todos. Y esto me recuerda que la fe no es solo creer, sino que también es actuar y confiar en que Dios proveerá en el momento perfecto. Y esto no pasó una vez en la vida y ministerio de George Mueller. Muchas veces los camiones de comida llegaban allí a los orfanatos, porque de alguna forma Dios permitía que algo pasara con esa comida, que no llegaran a tiempo, que se cerraran las vías, que se cayeran los puentes. Algo pasaba, pero George Mueller pudo sostener su orfanato siempre confiando solamente en Dios. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Este versículo nos desafía a poner nuestra fe en acción. No se trata solo de creer, sino de actuar conforme a la fe. Eso es fe. Dios me llama a vivir una fe efectiva. En Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y cuando accionamos, cuando caminamos en fe, entonces Dios obrará milagrosamente. No puedes decir que tienes fe si no actúas en esa palabra. Ustedes recordarán que cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas en medio de la tempestad, los discípulos estaban aterrorizados en la barca, pensaban que iban a morir. Y de repente Pedro dice: si eres tú, le dice a Jesús que caminaba sobre las aguas, si eres tú, manda que yo descienda de la barca y camine hacia ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Así que Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Caminó sobre las aguas, un hombre simple como tú y como yo. Caminó porque accionó. Ahora, muchos recuerdan esa historia,
Pero lo que realmente recuerdan es que Pedro comenzó a ver que el viento estaba soplando fuerte, que las olas estaban soplando fuerte y comenzó a hundirse porque tuvo miedo. Y muchos les gusta decir una y otra vez que Pedro fue cobarde y que fue incrédulo. Pero nadie ha caminado sobre las aguas como Pedro. Pedro no era un hombre incrédulo, él caminó sobre las aguas, caminó sobre esa palabra, él accionó, y cuando él accionó la palabra se hizo real y comenzó a caminar. Claro, dudó en algún momento, claro, quizás su fe menguó, pero en ese momento Jesús lo levantó y lo salvó. Y así podemos nosotros hacer lo mismo, caminar por fe. Y quizás en algún momento nos podremos hundir. Es normal que como hombres sintamos debilidades, pero en ese momento podemos hacer el clamor más rudimentario que puede hacer el hombre. Fue el clamor de Pedro: Jesús, sálvame. Eso fue todo. Y Jesús vino y lo ayudó. Si caminas en fe, si caminas con la experiencia, si pones por obra la palabra de Dios, porque la fe no se trata solamente de palabras, sino de hacer, caminar en pos de lo que Dios nos dijo. La fe no debe estar muerta, la fe sin obras es muerta, pero si caminamos en pos del Señor, Él abrirá puertas inimaginables. Y eso lo he visto en mi propia vida. Como cuando camino en fe hacia lo que Dios me llama, Él abre puertas, Él toca personas, Él hace cosas milagrosas y poderosas, Él provee de donde parece que no hay nada. Él es todopoderoso. Mi fe me llama a actuar. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. He aprendido que la fe no es pasiva. Si realmente quiero agradar a Dios, debo actuar basado en mi fe, dando pasos en dirección a lo que Él me ha prometido, incluso cuando no puedo ver el camino completo. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido. Este pasaje me da confianza para seguir adelante, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y responde conforme a su perfecta voluntad. Es necesario, amados hermanos, actuar. La fe requiere el actuar. Hay otra cita que quiero leerles también en Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos da confianza para seguir avanzando. Él está escuchando nuestras oraciones. Él, conforme a nuestra petición, va a responder, pero conforme a su perfecta voluntad. Hoy quiero invitarte, amado, a que vivas una fe activa, no pasiva. Que entiendas que para Dios no hay nada imposible. No importa cuán grande sea la montaña que enfrentas. Si pones tu confianza en Dios, esa montaña puede moverse. Yo he visto mover las montañas muchas veces ante mis propios ojos. He visto a enfermos de muerte sanar. He visto cómo Dios provee milagrosamente en mi economía. Una montaña moverse delante de mis ojos. He visto cómo Dios obra en situaciones familiares que parecían casos totalmente destruidos. No importa qué montaña estés enfrentando, cuán grande sea. Puede ser el monte Everest, el Kilimanjaro, no sé. Podría ser el monte más alto de este mundo. No importa cuán grande sea. Si así parece tu monte, si así parece tu circunstancia, si dices no hay probabilidad que salga vivo de esta situación, no importa. El Salmo 118:17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová.
Y hay miles de testimonios que podríamos contar de cómo Dios movió las montañas frente a nosotros. Pero si quieres más testimonios, puedes ir a la palabra de Dios y ver cómo Él resucitó a un hombre que llevaba 4 días muerto. Si eso no te basta, entonces debes entender que Jesús mismo murió y resucitó por ti, el milagro más grande que jamás nadie haya podido conocer, la resurrección de Cristo. Los apóstoles caminaban en fe y Dios movía su mano a través de ellos, resucitando muertos, sanando enfermos, limpiando leprosos. Y hoy el Señor sigue haciendo lo mismo. Él te utiliza a ti, Él me utiliza a mí, Él nos utiliza a todos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Es tiempo de que la iglesia se levante a caminar en fe, a caminar en fe. Es tiempo que la iglesia salga de las 4 paredes y vaya a orar por los enfermos, y vaya a ministrar a los hogares desamparados, a los hogares que están siendo destruidos. Es tiempo de que vayamos a buscar a la oveja descarriada. Es tiempo que se produzca un avivamiento. Esta es la fe que vence lo imposible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú visites la vida de cada hermano, de cada hermana con poder. Que obres en medio de cualquier circunstancia que estén enfrentando. Para ti no hay nada imposible y creemos que tú te levantarás como poderoso gigante en medio de su situación, en medio de cada dificultad. Te levantarás a bendecir sus vidas, a ayudarlos, a bendecirlos, Señor, a proveer en medio de las circunstancias más difíciles. Y veremos tu gloria actuar en el poderoso nombre de Jesús. Gracias porque nos has dado fe, esa fe que vence, Dios mío, lo imposible, esa fe que mueve montañas, y con esa fe ordenamos a la montaña que está delante de nosotros moverse en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que tú traerás sanidad, medicina, que tú obrarás en cada circunstancia, traerás liberación en el nombre de Jesús y obrarás en cada vida. Lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.